Bueno, y para los micrófonos del 88.9 le agradezco muchísimo al extraordinario periodista don Jorge Fernández Menéndez. Él estuvo, junto con María Amparo Casar y Ciro Gómez Leiva, acompañando al expresidente de México, Felipe Calderón, en la presentación de su libro, Los retos que enfrentamos. ¿Cómo está, don Jorge? Muy buenas tardes. Hola, Rancé, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Cómo vio usted al presidente o al expresidente, en este caso, Felipe Calderón? ¿Lo vio usted más relajado, más tranquilo? Lo vi muy tranquilo, había tenido oportunidad de cenar con él cuando me invitó a hacer la presentación del libro la semana pasada, y lo vi desde entonces en una cena en corto, como se dice, y ayer en la presentación, lo vi muy tranquilo, muy relajado, con esa distancia que permite siempre ver las cosas después de 2 años de haber estado buena parte de ese tiempo fuera del país, haciendo actividades académicas y de otro tipo de actividades en organismos internacionales, y lo vi muy bien, sinceramente. Dice que ahora duerme más tranquilo sin ser presidente de México. Seguramente hay una explicación, una larga explicación a partir de algo que decía Adolfo Criswell, de los hombres, de los presidentes que dormían y los que no dormían, pero yo creo que sí, lo veo más tranquilo, lo veo en una relación muy sólida con Margarita y con sus hijos, y me parece que es diferente. Yo, la verdad, sí, me imagino que cualquiera que llegue a la presidencia de la República debe pasar más de una noche sin dormir, ¿no? Claro, por supuesto. Los retos que enfrentamos, este libro es del expresidente Felipe Calderón. No es un libro tan largo como en su momento José López Portillo o Carlos Salinas de Gortari le presentaran al público, de don Jorge. No, creo que porque, como me tocó comentarlo, él mismo lo dijo, no es un libro de memorias. Ya. O sea, no es un libro que resuma, que quiera resumir todo su sexenio, donde estén las reflexiones, las memorias, lo que dijo un fulano, sultano, por qué cambió un secretario, con quién se peleó. Es un libro de políticas públicas, tiene 8 capítulos, si no me equivoco, 2 que me parecen muy interesantes, el de seguridad y el de economía, el de la crisis económica en particular. Y bueno, sobre eso trabaja. Ahora, lo que está haciendo es explicar las situaciones que se encontró en esos ámbitos y lo que hizo y por qué lo hizo. Sí. La otra parte de memorias y demás no será, como él mismo dijo, para un libro de futuro. Ah, perfecto. Ahora, una sexta parte del libro, don Jorge Fernández Menéndez, del expresidente Calderón, lo trata a la lucha, aunque él no le pone así, no dice que fue una guerra contra el narcotráfico, pero fue esta lucha frontal que tuvo contra la gente del crimen organizado. Habla de la seguridad en general. A mí me parece que hay 2 cosas. Yo lo destacaba el día de ayer en mi intervención. Él insiste que nunca hubo una declaratoria de guerra contra el narcotráfico. Que yo recuerde, tuve oportunidad de reportear el tema en muchas oportunidades, tampoco recuerdo jamás que él haya declarado la guerra con esas palabras, utilizando esa palabra. Lo que creo que sucedió, yo insisto, lo señalaba ayer, es que se comenzó a popularizar el término de guerra contra el narcotráfico, y eso eclipsó el concepto que había detrás. El concepto que había detrás era más de recuperar la seguridad que simplemente luchar contra el narcotráfico. Eso se perdió y se tomó patente el tema de la guerra contra el narcotráfico. Luego algunos medios usaron la guerra de Calderón y nunca pudo la administración, no supo la administración Calderón cambiar ese sentido, y las palabras en este tipo de temas tienen mucho peso. Sí, tienen mucho peso, pero quizás será cuestionado el sexenio de Felipe Calderón esta cuestión del rubro de seguridad, ¿no, don Jorge? Yo creo que no. ¿No? Sinceramente, no. Claro que será cuestionado, pero cuando haya una visión retrospectiva, se verá que era imprescindible tomar muchas de las medidas que tomó, que no tenía todos los instrumentos, que no tenía todas las posibilidades, pero había una pérdida de control del Estado en varios lugares de la República que hacían imprescindible esta acción. Ahora se habla mucho y se suele insistir de una nueva estrategia
existe en la lucha contra el narcotráfico o contra el crimen, ¿no? Para recuperar la seguridad, que yo creo que es el término correcto. Pero si vemos, la estrategia no cambió. Lo que cambiaron son las políticas. Hubo mayor o menor acierto en aplicar políticas que son relativamente las mismas, las que aplica este gobierno y que debe aplicar cualquier gobierno, porque nadie inventa el hilo negro en esto. Se debe detener a las cabecillas de los grupos criminales, se debe desarticular esas organizaciones, se debe romper el círculo de extorsión, secuestro, robo, que es lo que más afecta a la ciudadanía, y se debe realizar un trabajo social intenso. Se puede realizar esas 4 tareas, 3-4 tareas se pueden realizar con mayor o con menor éxito, aplicando políticas diferentes y con mayores acuerdos o mayores diferencias. Pero me parece que eso es lo que deben hacer cualquier gobierno, claro, en México o en cualquier otro país. Y eso es lo que se intentó. En ese sentido, no creo que no debería haber tantas diferencias. Ahora, por último, don Jorge Fernández Meléndez, lo leímos hoy en la columna del Excelsior, hablaba del supuesto cambio, ¿no?, que va a haber en la coordinación del PAN, que ya lo hay, que es José Isabel Trejo. Usted todavía ponía en escenario a tres nombres, y yo quisiera preguntarle, hay una crisis en este momento en el Partido Acción Nacional por lo que ha sucedido, por la doble moral que se vio en este video de Reporte Índigo. ¿Cómo va el PAN? ¿Hacia dónde va el PAN? ¿Y cuál es el reto que usted describe de Gustavo Madero? Mira, yo creo que el PAN tiene un reto que va mucho más allá de una fiesta con algunas muchachas que tienen ahí los legisladores. Yo creo que hay otros problemas. A mí me asombra que Villarreal haya soportado el tema de los moches, haya soportado las denuncias de enriquecimiento inexplicable que tuvo sobre todo durante el periodo que fue presidente municipal de San Miguel de Allende, que haya soportado las relaciones comprobadas, lo hemos escrito en esta semana también, llevamos mucho tiempo escribiéndolo, sí, de él y de otros personajes con grupos tan turbios como estos casineros de los Rojas Cardona allá en Monterrey y en varias partes del país, y que después haya caído por unas faldas, con unas faldas, cuando además el señor tiene pareja, pero está divorciado, sí, no, pero bueno, tiene una pareja que por cierto es una diputada del Movimiento Ciudadano. No sé si después del video seguirá, pero sí, eso me asombra, y me parece que lo que debe preocuparnos en Acción Nacional es todo lo otro, todas esas acciones que son discutibles y que no entraban en la lógica de Acción Nacional. Creo que Acción Nacional tiene problemas, y tiene problemas serios. Creo que el dinero le ha hecho mal a Acción Nacional. A veces el dinero cambia el carácter de las personas, y hay demasiado negocio y demasiada poca ideología. Me preocupa el cambio. Yo lo escribía hoy, sí, lamentablemente, precisamente por la presentación del libro, tuve que escribir la columna, sí, más temprano, ya no dio tiempo, sí, de analizar la designación de Trejo. No tengo nada contra el diputado Trejo, pero yo no creo que sea tampoco la mejor persona en esta coyuntura para reemplazar a Villarreal, por la sencilla razón de que son exactamente del mismo grupo. Exacto. Había personajes que podrían funcionar mejor en ese sentido, José Guadalupe Morfín, Ricardo Anaya, pero bueno, se elige a Trejo por la misma razón que se eligió en el Senado a Jorge Luis Preciado, que su gran mérito es que son cercanísimos al presidente del partido, y a veces me parece que para dirigir un partido se necesita un poco más. Don Jorge Fernández Meléndez, le agradezco muchísimo esta valiosísima colaboración que hace usted a su público del 88.9 aquí en la región de Jalapa, de Perote y de Veracruz, y que nos haya platicado a grandes rasgos lo que significa el libro, los retos que enfrentamos del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Le mando un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias, un saludo a todos los amigos allá en Veracruz. Y salúdeme a Viviana con mucho respeto. Gracias, Por supuesto, gracias. Muchas gracias al periodista Jorge Fernández Meléndez, que fue uno de los presentadores del libro del expresidente Calderón, que no es un libro de memorias, ya lo escuchó usted, es un libro de resultados, los retos que enfrentamos, y de paso habla sobre la crisis que está viviendo el Partido Acción Nacional.